Bienvenidos a El Faro con la literatura. Hoy tenemos un escritor risaraldense, joven, inquieto y sobre todo, a pesar de su edad, muy exitoso. Estamos hablando con Mateo Quintero Segura y la presentación de uno de sus libros, porque ya tiene varios títulos circulando. Todo esfuerzo es vano. Todo esfuerzo es vano. Mateo, bienvenido al periódico El Faro, aquí a Santa Rosa de Cabal. Es un gusto para nosotros tenerlo en nuestras cámaras y queremos conocer un poco más de su profesión, de su intención y ante todo de cómo construye en tan corto tiempo de edad, pues una persona tan joven como usted, tanta obra literaria y aparece con este libro que tengo la fortuna pues de haberlo recibido de sus manos con una dedicación muy especial, pero ante todo de haberlo leído y haberlo degustado. Muchas gracias, Ramiro, por la invitación. Muchas gracias al periódico. Es un placer estar aquí. Sigo el periódico hace mucho tiempo. También he tenido un par de publicaciones allí, lo cual me hace muy feliz de pertenecer a esta familia. Y aparte de todo, pues estar aquí en Santa Rosa, que tanto quiero, que tengo tantos amigos acá y que me hace tan feliz cada vez que me recibe. Bueno, para que entremos en contexto, este libro está muy, la portada es muy hermosa, pero a la vez es muy diciente. No aparecen personas, sino que aparece un vaso de cristal con, con whisky o con un trago oscuro, whisky me imagino, y un cubo de hielo ahí que se veía está muy apetitoso pues para este frío. Bueno, cuéntenos entonces cómo empieza a desarrollar esta historia y qué lo inspiró. Bien, pues digamos que cómo surge la idea en sí, surge gracias a mi padre. Yo siempre le agradezco a mi papá casi toda mi carrera literaria y narrativa. Ya en cuanto a ensayos y poesía somos muy distantes, pero en todas las historias que han salido a flote, que me han publicado en antologías, cuentos y demás, son por él. Le debo pues toda esta narración, que también se transversaliza esas narraciones a partir del diálogo, a partir también del licor. Pues cuando nos sentamos a tomar cerveza mi papá y yo, es que empezamos a hablar y él a recordar y yo prácticamente a anotar en mi mente todo lo que él me cuenta. Entonces él tenía un cuñado que trabajaba en la empresa Bavaria, y le gustaba mucho esa historia, de vez en cuando la contaba y yo empecé a generar una extraña atracción por esa historia, como si me hubiera escogido en algún sentido para ser narrada, porque esa historia, por más diciente y significativa que sea en la región, pues no se ha narrado como debería haberse narrado en su tiempo y menos ahora. Entonces, alrededor de todas esas conversaciones con mi padre, de lo que causó el cierre de Bavaria en el 2001, en septiembre del 2001, no solamente aquí en Pereira, sino a nivel nacional, todos esos problemas que ya vamos a abordar un poco más adelante, me generaron mucha intriga y quise precisamente ser quien narrase esa historia. Y a partir de ahí fue que empecé a concebirla. Duró muchos años en mi mente, pero no me sentía capacitado para escribir una novela durante ciertos años. Ya cuando creí que adquirí las herramientas necesarias para la narración, me arriesgué y salió. Bueno, yo veo que usted pues ha estudiado literatura como tal, ha participado en convocatorias y ha ganado, y obviamente no es solamente el deseo, sino que usted desde cuando empezó a decir, bueno, lo mío es la literatura y voy a trabajar y voy a estudiar para ello. Bien, sí, pues mi familia en realidad no es que sea lectora, fue también algo como del azar, que a veces es bueno y a veces es trágico, como en la novela, pero a mí me ha jugado muy bien, porque muchas personas como que leen mis libros y me dicen, uy, pero estás muy pesimista, pues yo vivo muy feliz en realidad, pero no me puedo desligar del mundo, ¿cierto? Que tiene tantas tragedias. Y yo, entonces, por azar, un profesor
me dio muy buenas lecturas en décimo y once. Leí libros grandísimos gracias a él. Y a partir de ahí fue que me empezó a gustar la lectura, que no le tenía el gusto antes. Y empecé a buscar libros también por mí mismo. Mi primer libro que compré con mi dinero fue en once. Se llamó Se busca una mujer, de Bukowski, una selección de cuentos. Y a partir de ahí, entonces hablé con mi profesor y le pregunté, pues también en esa época yo era muy perezoso, entonces le pregunté que si era muy duro ser profesor. Y él irónicamente me respondió, no, las clases se hacen solas. Pero era un chiste, pero me lo creí. Y entonces me matriculé como para licenciado en español y literatura. Y claramente no era así como él me había prometido. Es muy complejo ser profesor en realidad, pero me siento muy bien que por un chiste haya escogido este camino. Y escribí mi primer cuento también en el 2015 o 2016. El primer cuento para mí es malísimo, pero ganó una convocatoria en ese Cuentos Cortos para Esperas Largas, una antología que se hacía anualmente en la ciudad, muy importante, y fue uno de los ganadores de los 20 seleccionados entre más de 300 cuentos, y eso fue lo que me dio el impulso. Y extrañamente y bellamente, el cuento cierra con Decidí ser escritor. Así cierra el cuento Como una sí, premonición. como una premonición y me marqué ese destino, me lo autoimpuse y contentamente se ha dado. Bueno, pero para que entremos en materia, yo sí quiero expresar algo y contextualizar. Bavaria, que aún existe en Colombia y está circulando con todas las marcas de cerveza que tienen, que son muy deliciosas todas, tuvo muchas fábricas en el país y hubo una huelga, una de tantas huelgas que duró más de 70 días y luego a raíz de eso se vino el cierre, no solamente, como lo dijo usted, de la fábrica de Pereira, sino de muchas fábricas. Usted se inspira en el diálogo con su papá, contándole historias porque tiene un allegado, desarrolla unos personajes. Hablemos de ese drama que usted quiere y lo logra exponer y logra que el lector se adentre en la vida de estos personajes y sienta muy cercana la historia de lo que ocurre cuando una gran empresa generadora de desarrollo, de empleo, símbolo de cada una de las ciudades donde estaba por ser una gran empresa, donde todos los bachilleres que salían y la gente que quería trabajar quería ingresar allí a ser a ser empleado de esta gran empresa colombiana. Cierra, qué es lo que ocurre, cuál es el drama y cómo usted desarrolla unos personajes muy importantes precisamente para explicarle al lector en forma muy vívida, o sea, con el imaginario que usted logra inculcar dentro de la narración al lector juicioso para que se entere. Entonces, hablemos de cómo inicia los personajes, cuáles son los principales personajes y cuál es ese rol que van desempeñando dentro de la historia para usted lograr los objetivos que yo pienso al leer la novela, que se logran de una forma magistral. Muy bien, sí, pues digamos que como trasfondo filosófico, la cuestión que quería exponer yo era cómo el azar y las decisiones externas marcan al sujeto de a pie, y bueno, y a todos los sujetos en sí, como sujetos históricos, en un montón de decisiones que quizá no había previsto. Y eso también va muy ligado en cuanto literariamente, Franz Kafka, ¿cierto? Que es muy kafkiano, como toda esa cuestión laberíntica, de que todos nosotros estamos sujetos a una burocracia y a un sistema que parece algo abstracto e informe, pero en realidad toma carne y toma materialidad en cada uno de nosotros. Es decir, estamos mediados por el Estado, estamos mediados por la criminalidad, porque también la novela habla, por ejemplo, de Cordillera, estamos mediados por empresas y digamos que gerentes que ni siquiera llegamos a conocer, porque el que toma la decisión, pues obviamente el de Bogotá y demás, o los dueños del capital que jamás van a pensar individualmente qué puede generar esas repercusiones de un cierre intempestivo en una fábrica tan grande, en una ciudad tan pequeña. Entonces como que todo eso era el trasfondo filosófico que yo quería abordar. Ahora, ¿cómo le daba carne yo? ¿Cómo le daba materialidad? Pues a través de personajes precisamente como lo dice Ramiro, pues bastante vívidos. Y entonces esa es la parte más compleja del escritor, ¿cierto? La historia está ahí, pero ¿cómo hago para que eso se sienta? Son tres personajes principales, está Hernando, Clara y Sofía.
Clara es una viuda de uno de los trabajadores de Bavaria y tiene una relación medio clandestina, en el sentido que a ella no le gusta que como viuda, pues ante la ciudad se vea como cercana a otra nueva persona. Hernando es un joyero, no tiene nada que ver con Bavaria, pero se ve inmiscuido allí, es el personaje principal para mí. Y Sofía es la hija de Clara. Sofía es una periodista y empieza a narrar el pasado en un juego muy interesante entre el presente, porque la novela está contextualizada en el presente, pero con búsquedas en el pasado, sobre todo porque su madre muere, Clara muere, y esto no es un spoiler porque ocurre literalmente en la primera página. Clara muere, Hernando queda solo y Sofía viene de una ciudad extranjera a averiguar sobre el pasado de su madre, que está totalmente atravesada por Bavaria, y que se empieza como a desarrollar la historia. Ella lo que maneja es un estanquillo, un expendio de licor, y ahí es donde, además de sostener a su familia, le hace el duelo a su viudez y obviamente desarrolla esta relación. El papel de Hernando viene a construirse, no, a constituirse, perdón, como en el narrador y como en el personaje que lo está analizando y está describiendo la ciudad en ese momento. Sí, es como si fuera el hilo narrativo. Y yo quería precisamente que, a su vez, como los lectores no saben nada de ese contexto histórico, él tampoco supiera y se fuera como metiendo ahí en la historia y en el pasado de la ciudad a través del pasado de las personas. Porque yo siempre quería que en la novela hubiera como ese juego entre, obviamente, el pasado de una ciudad, que quizá puede ser algo muy local, pero también lo universal, que es el pasado de las relaciones, lo fragmentados que estamos, el amor, que también constituye como tal un eje central en esta historia de Hernando. Y sí, él termina siendo el narrador principal. Igual la novela tiene muchas voces, cada capítulo yo quería incluso que fuera narrado de una manera particular, en primera persona, tercera persona, incluso hay un capítulo en segunda persona, hay cartas, hay diarios, hablan otros personajes, pero él sí es el hilo conductor de toda la novela, que enmarca ese desconocimiento y esa búsqueda del pasado a partir del lente del presente, de la Pereira de ahora, pero comparándola precisamente con lo que sucedió y las repercusiones que años después aún siguen marcando la ciudad, porque como sabemos, pues el edificio sigue estando ahí como un símbolo de la decadencia, de la dejadez del Estado, y bueno, es un personaje también muy particular porque es un personaje de la informalidad. Yo también quería resaltar en esta novela como la informalidad es la que sostiene económicamente en realidad muy grandes de las ciudades de Colombia. Bueno, sin hacer un resumen del argumento como tal, pero sí es muy importante la parte social que usted, o el drama social que se genera cuando las personas reciben un dinero por una indemnización laboral, y es bastante dinero, pero nunca han estado preparados para recibir ese dinero junto, y fuera de eso, tampoco para tener visualizado qué hacer con él, y entonces ahí se desarrolla un drama que fue para muchos realidad. Cuéntenos un poco a ese respecto. Sí, claro, ese es uno de los temas que más me interesaba a mí, cómo una gran fortuna termina siendo una gran tragedia, para los personajes de este libro y para las personas realmente que vivieron ese cierre de la fábrica Bavaria. Yo quería precisamente resaltar eso, como también un gran bien puede ser un gran mal, y en el sentido particular de la novela se da a través de ese desconocimiento y esa preparación mental que van teniendo los trabajadores cuando hacen un trabajo repetitivo diariamente, y a su vez que no se piensan que ese trabajo que es tan bueno, que era prácticamente el mejor trabajo que había en la ciudad, en cualquier momento puede terminar. O sea, sabemos que la fábrica duró más de 50 años, entonces es muy difícil que una persona que haya trabajado 20 30 años ahí, algo que estuviera tan sólido, creyera que quizá en algún momento iba a caer, y los iban a indemnizar. Entonces, claro, era como que ellos mantenían una gran borrachera, tanto mental como física, porque era verdad que incluso les daban hasta 5 cervezas diarias para que tomaran mientras trabajaban, y terminaran en un gran guayabo, porque como que se despertaron, ¿cierto? De esa borrachera y de la nada, porque incluso esas grandes marchas y esos grandes parones del sindicato también se movían de fiesta. Cuentan las personas de San Judas y el Balso, que viven ahí cerquitica de la fábrica, cómo
famoso, se cerraban las calles, la gente hacía sancochada, bailaba, los parones eran en diciembre de manera casual, y entonces todo el mundo estaba bailando, bebiendo, y de la nada esa empresa cierra y hay una tragedia, ¿cierto? Pero aparte les dan un montón de dinero y entonces ellos se quedan callados, ya no hacen esos reclamos que incluso les habían dicho a los trabajadores que los iban a reubicar en Bogotá, una promesa completamente falsa, pero se quedan callados por el dinero. Y eso que parece también termina siendo para muchos un gran mal porque no saben qué hacer con ese dinero y sus negocios fracasan y no saben, no tienen la perspectiva empresarial de montar empresa, y montar nuevas oficinas o generar empleo, ¿no? Ellos estaban imbuidos en una estructura mental que pensaron que jamás se iba a trastocar. Ahí hubo un punto de inflexión para la ciudad de Pereira y para la región en el momento en que se cierra Bavaria. eh, o sea, en la parte económica, ¿usted logró percibir eso ahora con la investigación? Porque obviamente cuando se cierra Bavaria usted apenas era un niño, pero ¿qué trató como de visualizar entre lo que es hoy Pereira y lo que pudo haber sido para usted antes, cuando Bavaria todavía era la gran fábrica de cerveza de Pereira y de Manizales y de Ibagué y de muchas, de Sogamoso, de muchas partes, donde se cerraron al tiempo, ¿no? Al mismo tiempo. Sí, que lindo que utilice la palabra punto de inflexión, porque precisamente la novela se iba a llamar Inflexión. Yo solo quería ponerla así, pero pues los editores y los que me ayudaron pues a construir la novela también me dijeron, bueno, no es un título tan atractivo porque es muy general, ¿cierto? A mí me gustaba porque era precisamente el punto de inflexión de muchas familias, pero quise como también un título más diciente. Bien, y en materia económica, claro, pues es que eran más de 1.000 trabajadores que pues estaban en la fábrica, no sé el número exacto, tampoco quiero que se sepa, que se crea que es una novela histórica o una novela periodística, no es Es así, ficción, es es pura ficción. ficción, solo que se basa en esa realidad o tiene como pretexto esa realidad, pero sí, claro, digamos que la decaída económica fue bastante para todas las personas que quedan desempleadas, sobre todo las que llevaban ya muchos años o las que estaban próximas a pensionarse, y yo quiero que también la gente piense en ese tipo de gente que estaba a punto de alcanzar pues esa tranquilidad que da la pensión, pero que no la logran alcanzar faltándole un año o 6 meses para llegar allí. Entonces no eran capaces de construir una nueva vida porque tampoco pensaron que iban a necesitarlo. Esto también es bastante complejo como el ser humano se acostumbra tanto a una solidez y una tranquilidad que el mundo igual y la vida es impredecible y de la nada pueden cambiar. Como ese estado de tener asegurado el sustento, entran en un estado de confort, valga la redundancia, y obviamente caen en la inercia también. Bueno, dándole forma a este diálogo tan que podría ser extenso, pero que queremos sacarle el mayor provecho. Usted al principio nos dijo que hoy en día lo que queda de la edificación de Bavaria es un símbolo del pasado, un símbolo a la dejadez, pero también hay una antítesis porque también hay un símbolo del desarrollo ahí sobre las instalaciones de lo que fue Bavaria, que es el viaducto. Eh, Tangencialmente, el viaducto es un actor, mm, no es un ser viviente, pero es un actor determinante en la vida y en la muerte, digamos, de muchos de los seres humanos de este país, no hablemos solamente de Pereira. Eh, Usted maneja ahí una simbiosis a veces, o al menos una relación, pues obviamente desgraciada, pero ¿cómo la concibe y tiene algún sustento en la realidad? Bien, respecto al viaducto, sí, claro, es que esa es también una de las cuestiones irónicas no de la novela, sino de la ciudad, ¿cierto? Está el símbolo de la dejadez y del abandono, como es ese edificio que todos los días lo podemos ver cuando transitamos por el viaducto, ya 24 años inutilizado, está mohoso, carente ahí de sentido, pero pues precisamente simboliza ese tipo de cosas que normalizamos y que muchas personas incluso no se preguntan por eso. Muchos lectores incluso me lo han dicho, como ya paso por ahí y se me hace imposible no mirar como tal el edificio y centrarme más en eso que nunca me había preguntado para qué era.
Y lo mismo sucede con el viaducto, que también termina siendo una parte muy importante de la novela, y lo descubrirán cuando la lean, pero es también esa contraposición del progreso que pues fue un boom en toda Colombia cuando se dio la noticia de que se había inaugurado en el 97 el viaducto. Pero a su vez, y es muy extraño que esos símbolos del progreso también terminan, y de la vida, pues cierto, y de lo que florece, también termina siendo símbolos de la muerte. Y desgraciadamente el viaducto en esa época fue también una gran ayuda para los suicidas del país. Llegaban de Manizales, el Quindío, los mismos de Pereira, Dos Quebradas, etcétera, A lanzarse. a lanzarse de allí. Entonces termina siendo ese símbolo del progreso, un símbolo de la muerte y de la tragedia. Entonces también como las ciudades van convirtiendo sus propios espacios en símbolos y los van cargando de un sentido, a veces positivo y a veces negativo, pero siempre viviente y siempre cambiante, y que quería también mostrarlo en la novela, que también hay lugares, otros lugares que también toman forma, los bares obviamente, las calles donde se transita y se comercia bastante, como la séptima, la octava, etcétera. Todo eso es como que la ciudad termina siendo también un personaje viviente que toma forma e influye directamente en los personajes en la vida. Ante todo, en la vida nocturna se mezcla con delincuencia, con consumo de drogas y todo. Mire, Mateo, bueno, para todos los que nos están viendo en este momento, el viaducto César Gaviria Trujillo va a cumplir el 15 de noviembre 28 años de inaugurado. Entonces, pues hombre, es un buen argumento para que teniendo el viaducto ahí sobre la estructura abandonada de lo que fue la fábrica de Bavaria, tomen, revivan, sin ser esta una obra histórica, si es un drama muy bien contado, sobre todo para fijar en la memoria de quienes tuvimos la fortuna de conocer a Bavaria y la Pereira y de vivir y de sufrir la llegada a Pereira antes del viaducto, y hoy en día tener la dicha de tener el viaducto y ver esa mole ahí que no ha podido dar resultados ni con grandes almacenes de famosas superficies. Pero sí es una buena oportunidad para adquirir este libro. ¿Dónde podemos conseguir este libro quienes estén interesados? Porque yo sí estoy convencido, la leí, me encantó y la recomiendo. Es una gran obra, yo quiero felicitarlo y quiero desearle pues que siga con esa tónica de no parar de escribir y sobre todo porque es un hombre joven, pero muy juicioso y hace sus propias investigaciones como un buen escritor. Entonces, cuéntenos, Mateo, dónde podemos conseguir el libro. Muchas gracias, Romero, por sus palabras. Sí, a mí me encanta en realidad hablar siempre con los lectores, entonces me gusta que sea directamente conmigo. En Instagram me pueden encontrar como @sqmateo y me lo pueden solicitar y yo voy y se los entrego donde deseen. Sin embargo, sé que a veces las personas también son penosas y no les gusta como hacer ese tipo de interacciones, entonces lo pueden conseguir en la librería Roma, en el café de María Antonia, eso queda en la quinta con 23, en la sexta con 23 del café, están pegaditos. Y también para los que no estén en Pereira, que quizás estén en otras ciudades, lo pueden encontrar por Busca Libre. En Busca Libre pueden hacer la solicitud. En Busca Libre en realidad mantienen habiendo también como descuentos y demás para que la gente aproveche y lo adquiera también de manera más barata. Y ya esas son como las partes principales que lo podemos conseguir. Bueno, Mateo, yo le deseo suerte porque el conocimiento, el don de la escritura y de la literatura, el desarrollo de historias, lo tiene inmerso en su ser, pero su preparación es muy importante. Invito a todos los jóvenes y a quienes aún estén cruzando los años cubiertos de nieve, como decimos nosotros a esta edad, pues hombre, nunca es tarde para escribir, nunca es tarde para consignar a través de la palabra las grandes historias que necesita la humanidad, para que nos conozcamos un poco más y para que armonicemos, tratemos de armonizar más, cero violencia, más lectura, más literatura. Mateo.
Sí, señor, muchas gracias por la invitación de nuevo al Faro. Muchas gracias por esa invitación tan importante que haces. Es muy importante que la gente siga creando, independiente del arte que quieran manifestar o que quieran ejercer, ya sea de manera profesional o libre. Pero creo que el arte siempre le da a uno un sentido a la vida bastante interesante. Sobre todo, impide el aburrimiento. Yo siempre estoy pensando y pensando qué voy a contar y pensando qué tengo que leer y pensando qué tengo que escribir. Entonces siempre le veo a cada día un propósito que paso a paso dará este gran propósito que se ve manifestado en los libros de vez en cuando. Ya próximamente también sale otro libro de la Secretaría de Cultura que me gané el estímulo de hace 2 años, entonces ahí se vienen más producciones para que estén pendientes también y sigamos apoyando el arte local. Estamos seguros que con Mateo tendremos muchas conversaciones más de aquí en adelante porque va a ser noticia literaria por muchos años. Felicitaciones y que esté muy bien. Muchas gracias, hasta luego.